De nuestra dirección, de nuestro gobernador, la más cordial bienvenida a este ciclo de sesiones programadas del equipo técnico empleado en cuanto al Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2030. El día de hoy iniciamos las exposiciones en cuanto al sector de transporte y conectividad a cargo del economista Gisela Davis Albán. Le doy la bienvenida a todos y esperamos su participación activa y el aporte de ideas para mejorar y poder desarrollar un mejor trabajo articulado. Muchas gracias, bienvenidos. Adelante, Gisela. Buen día con todos, con todas las personas presentes que conforman el equipo técnico empleado y bien a los invitados. El día de hoy me toca, varios temas para exponer. Me toca, en primer lugar, que es el que toca ahorita, que es transporte y conectividad, luego infraestructura, cultura, luego otro compañero del equipo, también turismo, que es lo correspondiente a este día. Como primer tema nos toca transporte y conectividad, y para comenzar la exposición pido el compartir pantalla, por favor. Me avisan, por favor, primero el compartir pantalla y segundo si se escucha bien, si todos escuchan bien. Ya tienes acceso. Ya tienes acceso, Gisela, se escucha bien. Bien. Bueno, ¿sí? ¿Ven todos, por favor, la pantalla? Se ve, Gisela. Sí, se ve. Bien, bueno, comienzo la exposición. El tema que nos toca ahorita es transporte y conectividad. Y la idea de esta exposición es justamente acabar los aportes que todo el equipo pueda aportar. El equipo, como equipo CEPLAR, hemos tratado de recabar toda la información disponible, la más actualizada. Sin embargo, en algunos temas es difícil conseguirla. Y en general, la información que se consigue es a nivel departamental y es difícil conseguirla a nivel provincial. Por ello, la importancia también de la participación de las provinciales, sobre todo, que es el nivel al cual se recaba la información en PDRC. Bien. Transporte. Hablar de transporte significa, pues, hablar de un servicio que es de tipo multimodal, ya que estamos hablando de transporte terrestre, aéreo y marítimo. Siendo el más importante para nuestra región y para todo nuestro país, evidentemente, el transporte terrestre, con lo cual es sobre todo, básicamente, sobre el que se va a hablar en esta exposición, ¿sí? Hablar de transporte terrestre, entonces, implica hablar de todo lo que es la red vial existente. En nuestra región tenemos los tres tipos de redes viales que conforman toda la red vial en el país, que es red vial nacional, departamental y vecinal. Por supuesto, cada una esta clasificación de cada una de esas está de acuerdo a las competencias. Como vemos, la nacional a cargo del ministerio, las departamentales, toda la red vial departamental a cargo de los gobiernos regionales, y las redes vecinales, todas ellas a cargo de los gobiernos locales. Dentro de lo que es la red vial nacional, la que se encuentra ubicada en nuestra región, está conformada por el eje principal, que es la famosa carretera panamericana, como uno la conoce, y que dentro de lo que es el clasificador vial a nivel nacional, identifica cada una de las carreteras existentes, ¿sí? Es decir, cada carretera tiene un código y todas las
todas las carreteras nacionales comienzan con PE. Luego vienen las carreteras departamentales que comienzan con las iniciales de cada nombre de departamento, y las carreteras vecinales igualmente con el código de departamento, pero la numeración es la que las diferencia. Bien, hablando entonces de nuestro primer eje, digamos, parte como estructural que conforma nuestra región a nivel de la red vial nacional de la Panamericana, que su nombrecito es Eje PE1N, y que conecta desde Lima hasta Tumbes. Y tiene algunos accesos hacia la frontera con el Ecuador, a través del puente Macará y el Alamor, considerando entonces 3 ramales y 5 variantes, con una longitud aproximada o más o menos de 200 kilómetros. Otra de las redes importantes nacionales que conectan en nuestra región es la PE3N, que se denomina también la longitudinal en la parte de la Sierra Norte, teniendo un promedio de longitud en Piura de 372.60 kilómetros, y también une a la frontera del Ecuador por esta vía hacia el punto de Vado Grande en el distrito de Ayabaca. Sabemos que este distrito de Ayabaca, ubicado en la provincia del mismo nombre, pues tiene justamente acceso al país vecino. Asimismo, tenemos otros 2 ejes transversales que, como verán, por ejemplo, la P02 y la P04, estas P se derivan de la P1N y son variantes, ¿no?, a esta gran vía que conecta la región. Y estamos hablando entonces de que el eje P02, la denominada carretera Irsa, que es una parte que entra a nuestra región y atraviesa la ciudad de Piura hacia Olmos. Esto también cuenta con más variantes y sin quererlos, digamos, marear, ¿no? Marear, estamos hablando entonces de la P1N, la P02, la P04, la P02B y C. Así denominadas, digamos, por las variantes que existen, pero en total, un poco distribuyendo los kilómetros, estamos hablando de alrededor de 200 kilómetros que conforman esta red, perdón. En total, entre la red vial vecinal, en la nacional, departamental y vecinal, tenemos un promedio de 8.857.10 kilómetros, y especifico esa longitud en el tema de la red vial existente, porque también cuando uno ve los resúmenes que presenta el MTC o Provías, o inclusive la misma Dirección Regional de Transporte, podría haber variantes en el sentido de que también se incluyen, cuando se habla de la red total que existe en un departamento, el concepto de las proyecciones. Es decir, las redes tienen aperturas, ¿no?, aperturas de sus vías, y entonces se proyectan a nivel regional, provincial, según sea el caso. Esta, por ejemplo, mejora su aperturas de vías, con lo cual estamos hablando por eso de concepto también de un adicional en la longitud total, que se considera como red vial existente más red vial proyectada, ¿no? De toda la red que existe a nivel Piura, al año 2020, el 19.6% pertenece a la red nacional, el 7.2% a la red departamental y el 73.3% a las redes vecinales, las cuales están a cargo, evidentemente, de cada gobierno local. Sin embargo, sabemos que por escasos presupuestos de las redes distritales, en general, cuando se habla de un estado situacional de las redes vecinales distritales y sin hacer intervenciones, es a través de los proyectos, pero cuando se habla de los mantenimientos siempre se recurre a el tema vial, al tema, digamos, provincial, ¿no? Al tema de la provincia, y en general las municipalidades provinciales, estamos hablando del mejoramiento de su red, inclusive de sus distritales muchas veces. Del total de las vías nacionales, cuando hablamos, vamos a hablar, perdón, de lo que es la situación del pavimento, es decir, la situación de la superficie de rodadura, como técnicamente habla el Ministerio de Transportes, ¿no? Y de los cuales, de toda la red vial nacional, que estamos hablando de un poco menos de 200 kilómetros,
en promedio, solamente el 68% se encuentran asfaltadas, el 32% con soluciones básicas. Sin embargo, sabemos que no se encuentran bien, en especial, y que están en continuo, digamos, intervenciones, ¿sí? Y en general, los tramos que no se encuentran bien, sabemos que son los tramos que son los accesos a la sierra. Tanto las provincias de Ayabaca y Cochabamba, estamos hablando de que son redes ya ahorita nacionales a cargo del nacional. En algún momento fueron departamentales, se reclasificaron y se jerarquizaron para nacionales. Por ahora son de jerarquía nacional, y en algunos tramos sabemos que los que por ahí viajamos hacia estas zonas, sabemos que siempre están en permanente intervenciones, ¿no? En estas vías, ya que han sido concesionadas. De la red vial departamental, que es competencia total de la Dirección Regional de Transportes, que pertenece al gobierno regional, solamente el 8.8% se encuentran afirmadas, ¿sí? El 58.7% sin afirmar y el 32.6% es trocha, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos todavía un déficit de cobertura por cubrir en este sector. Y hablando de la red vecinal, solamente el 13% se encuentra afirmada y el 23% sin afirmar, y el gran porcentaje, casi del 64%, es trocha, ¿no? Lo que afecta directamente a los pobladores, ya que estamos hablando primeramente de demoras a los accesos, tanto para salud, educación y diversas actividades, incluidas evidentemente el transportar los productos desde las zonas hacia los destinos de comercialización. Y también, evidentemente, todo esto repercute en la seguridad de nuestra población. Esto es un resumen, digamos, que luego se puede mirar más detenidamente, como les hablaba, y hay un total existente sobre los cuales se han hecho los porcentajes, y hay una inclusión de proyección, ¿sí? Esta información la tenía al 2020, perdón, cerrada al 2019, publicación al 2020. Sin embargo, hay un boletín estadístico, el último que he encontrado lo revisé hace más o menos 15 días, 3 semanas quizás, era el último boletín estadístico, y esta información es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No puedo visualizar ahorita las personas que están conformando la reunión, y es importante contar evidentemente con la Dirección Regional de Transportes para que ellos nos alcancen la información definitiva. Lo que trabaja Provías es la información que viene recabando Transporte, desde que viene recabando desde sus organismos descentralizados de Provías y direcciones regionales, evidentemente, de cada región. Por lo tanto, el ministerio, este boletín estadístico, que también después lo publica en la programación multianual de inversiones, donde hay mucha información a nivel nacional, la va actualizando. Y esta es la última información, al menos hasta, como les digo, hace 2 semanas y media, en promedio, que es la información recabada, ¿no? Entonces estamos hablando ahí del total existente sobre lo que se ha hecho en los comentarios anteriores, que son 8.857.10% que conforman todas las vías de nuestra región. Y aquí vendrá pues la importancia de priorizar algunas intervenciones que deberán hacerse para cubrir justamente las brechas de transporte que se están referidas a los porcentajes de redes viales departamentales y vecinales que se encuentran en mal estado. Hasta aquí entonces un resumen, digamos, de la información que se cuenta sobre lo que es la red vial en la región, el departamento de Piura. Pasamos entonces ahorita también a mostrarles, a pesar que por ahí no va a cuadrar, estamos hablando de más de 600 de 634.5 la red vial departamental, según la información del segundo semestre del 2020, publicada hace poco, con esa data. Sin embargo, al 2019, ¿sí?, tanto en el compendio estadístico del INEI como en
en la data que manejaba el Ministerio de Transportes y de Vías, la información era tal cual. Es decir, si nos bajamos al 2019, estamos hablando de la red vial departamental de 589.8 kilómetros. En el anterior salió un poco más. Sin embargo, me pareció importante presentar esta información, ya que nos permite determinar, nos permite ver el panorama en cuanto al estado situacional de la superficie de rodadura de todas las vías a nivel provincial. Entonces, esto que permite visualizar en qué situación estamos, ¿no? Cómo están nuestras provincias. Sin embargo, a pesar que el resultado, el 590 alrededor que se ve aquí como total existente, no refleja el dato último encontrado, es importante porque nos permite ver porcentualmente el estado situacional de las vías y que seguramente algunas han mejorado, sí, seguro. Pero básicamente esta es nuestra realidad, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, que la provincia de Ayabaca, su red vial departamental, es de 31.2 kilómetros y se encuentra totalmente sin afirmar, ¿no? Entonces, Huancabamba tiene 108 kilómetros, de los cuales 12% son trochas, 78 son sin afirmar, y cada vez que sabemos que es periodo lluvioso, en verano, se vuelven digamos, tener afectaciones en estas vías. Y así tenemos, por ejemplo, Piura, la red vial departamental, dentro de lo que es la provincia, solamente son 33.5 kilómetros, los cuales sí se encuentran afirmados. Sechura tiene 41, alrededor del 42%, de los cuales 28 sin afirmar de Cetrocha. Sechura, Sullana, 64.5 de kilómetros, casi todos son trocha en esta parte. Talara tiene afirmada, sin afirmar y también en situación de trocha, ¿sí? Y que corresponden a 52.7%. Entonces, esto es lo que nos está diciendo que como en general, Ayabaca, Huancabamba, estamos hablando de que se encuentra un poco más afectada. Esta es la información, digamos, que se ha tenido al 2019 y se ha querido conveniente presentar. Bien, hasta aquí todo lo que es un resumen de lo que es el estado situacional por una parte, afirmado, sin afirmar, asfaltado, de todas las redes, tanto vial nacional, vial departamental y vial vecinal. En cuanto a la conectividad, estamos hablando de toda la red y este pequeño análisis que le voy a presentar está referido a todos lo que son los corredores logísticos. En el Perú hay un intento, me parece, no me parece, estoy segura, desde el año aproximado 2010, digamos que el Perú tiene todo un trabajo fuerte del Ministerio de Transportes que se ha ido continuando sobre el mejoramiento y el tema macro, es decir, cómo intervenimos como Estado en toda nuestra red vial. Y es un trabajo que se viene haciendo de a poco, con empujones, con avances y retrocesos, pero son estudios serios, fuertes, que se han tenido en cuenta, y tenemos dos de ellos, que es el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos, en el cual se han ido haciendo varios estudios y se han ido priorizando a nivel nacional todo lo que son los corredores logísticos de transporte, tanto de pasajeros como de carga, y que determinan 22 corredores de infraestructura logística en nuestro país, ¿sí? De los cuales 20 son corredores logísticos y 2 se le denomina como ejes estructurales. El eje estructural básicamente es la carretera panamericana, y el eje estructural C1 vendría a ser desde Lima hasta Tumbes, hasta Piura, después lo vamos a ver, y otro eje es el que es hacia el sur, desde Lima hacia Tacna, los cuales representan estos corredores 22.871 kilómetros a nivel nacional. Aquí estamos todos los corredores y los dos ejes estructurales, ¿no? Carretera panamericana norte y sur. Los corredores logísticos que corresponden al departamento de Piura, grandes ejes que permiten el ingreso y salida de lo que son las mercancías en nuestra región, estamos hablando de 3 corredores, ¿sí?
corredor logístico número 2, que es el que va de Paita, Piura y Desvío Olmos. El corredor logístico número 15, que va desde Piura hacia Tumbes, con la frontera con Ecuador. Y el eje estructural de la Panamericana Norte, por eso les decía, no basta Tumbes porque ya corresponde a otro corredor logístico. El eje estructural de la carretera Panamericana Norte desde Lima hasta Piura. Así, digamos, lo establece el ministerio en base a estos estudios, ¿no? Para hacer esto, digamos, se ha hecho mucho, el ministerio ha hecho mucho trabajo y también ha hecho, por ejemplo, estudios de demanda de carga y para determinar los puntos claves y estos corredores de nuestra red vial. Bien, hablando del corredor logístico 2, un poco esta es la ubicación, ¿sí? Y estamos hablando del corredor logístico Paita, Piura y hasta el desvío Olmos. Hablar del desvío Olmos evidentemente también incluye parte del departamento de Lambayeque, ¿sí? Pero este sí es el corredor, ¿no? Parte desde Paita y va al desvío de Olmos, que forma parte de la que se denomina también la Irsa Norte. Bien, en estos estudios, en el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos, aquí está la fuente de esta información, y también ha sido tomado para el último, digamos, un plan que recaba todo lo demás, que ha sido aprobado en 2019, que es el plan de desarrollo logístico en las vías subnacionales, que ha permitido establecer la importancia y la priorización de todo lo que son las redes alimentadoras para todas las regiones del país, y desde ahí establecer programas para futuras intervenciones, programas nacionales para futuras intervenciones. Bien, esto lo que nos muestra son los departamentos y los departamentos, en este caso aquí digamos, extraído un mapa que muestra el departamento de Piura y los distritos de esta red alimentadora de este corredor. Este corredor, como decíamos, desde Paita, Piura, desvío Olmos, y toda esta es la red que viene desde Morropón a Ayabaca, que es la que se comunica y sacaría sus productos si quisiera, digamos, sacar su producción hacia otros centros más lejanos, ¿no? Que como sabemos, Ayabaca es un mercado local, y sí o no, Huancabamba, Ayabaca sacan hacia los lugares más cercanos, caso de Ayabaca, Sullana, caso de Huancabamba, Morropón. Bien, de aquí estamos hablando que en este corredor hay parte de la red nacional, parte de red departamental y parte de red vecinal, siendo la más representativa en este corredor, la red vecinal, que corresponde al 68%, digamos, de todo lo que es esta red que, digamos, va a unirse a este corredor. Corredor 02, que es un corredor nacional, ¿sí? La red nacional es 17%, la red departamental 14.33%, en esto corresponde a la red vial departamental. En estos estudios también se pudo determinar si todo lo que son los productos transportados en este corredor. Sabemos, como habíamos dicho, entonces que este corredor lo conforma mayormente Piura y alrededor del 30% de todo lo que es la longitud del corredor, el departamento de Lambayeque, y aquí están clasificados todos los productos que se exportan, perdón, que son transportados por esta ruta, y estamos hablando de 400.871 toneladas, ¿sí? Y más del 83% corresponden al departamento de Piura, ¿sí? Y dentro de lo que son las cadenas logísticas, que tienen que ver con el tema de servicios y producción, ¿sí? Las más significativas son banano, que estaría representando el 21%, se transporta por este corredor, 20% en cereales, 17% en cítricos, 15% en mango y 8% en uva. Esta producción de uva ha sido incorporado realmente también digamos, en el más actual estudio, que es en el plan de desarrollo logístico de vías nacionales. Bien, continuando entonces con el acceso a la red alimentadora. Toda esta es la red que alimenta, ¿sí? O sea, por la cual se podrían conectar, ¿no? De la red existente todas
Si yo uso la red existente, me conecto a este corredor de esta manera, ¿sí? Entonces es la manera de mostrar, ¿no? Como le digo, son acciones de esos estudios, de cómo se conectan hacia este corredor con la salida hacia Paita y con la salida hacia el sur de nuestro país. La red alimentadora de este corredor, evidentemente, para decir cuáles son las redes que alimentan, se hicieron estudios, como les he mencionado, y tuvieron algunas consideraciones. Por ejemplo, para el tema de la conectividad, se consideró cuál es el más lejano y cuál es el que tiene la peor conectividad por el estado de sus vías, y considerando los tiempos promedios de acceso hacia estos corredores. En este caso, le estoy poniendo en este caso como para que se conozca un poco cómo ha trabajado el Ministerio para estas priorizaciones de corredores y establecer los corredores en el país, en nuestra región. Entonces se consideraron estos conceptos, ¿no? La mala conectividad, que por ejemplo en este caso se está hablando de un promedio de 289 minutos, ¿sí? Para acceder y llegar. Y se analizó para ello todo lo que es la producción, el estado situacional de sus vías, todas las restricciones que había y las potencialidades. Para ello también se usó los planes viales participativos provinciales, los cuales se trabajaron en su momento y están en la actualidad como dejados de lado, ¿no? Sin embargo, todas las provincias tienen el Instituto Vial Provincial, que es el que debería o debe encargarse de tener una visión de todo lo que es red vial como provincia. Bueno, de acuerdo a ello, a todo este análisis, se determinó que de esta red vial, el distrito de Avaca presentaba conexiones más deficientes, por lo que los promedios en tiempo para acceder eran los mayores, ¿sí? Y aquí, en lo que están ustedes observando, entonces se habla que desde se intenta acceder a este corredor por carretera P3N, que es la que baja, la carretera P3N es lo que se dice la longitud de la sierra, ¿sí? La longitudinal de la sierra, ¿no? ¿Y por qué era en este tiempo de análisis se ve como la peor conexión, dado que se postergaban las intervenciones en esas vías y en ese tiempo las carreteras, inclusive si nos ubicamos en el año 2010, 2014, por ahí, estamos hablando de inclusive hasta años más cercanos, no eran nacionales, eran de categoría departamental. Bien, entonces desde aquí estamos como, digamos, escribiendo cuáles son las vías por las cuales se acceden a este corredor logístico y que evidentemente daban alternativas para cómo ir conectándose y obtener mejores resultados en cuanto a la conectividad. ¿Cómo llegó más rápido? Ya sabiendo que unas vías están en mal estado y otras, ¿no? Entonces aquí justamente se está hablando de este corredor, que es un caso que se presenta, ¿no? De cómo se clasificó y se determinaron toda esta red vial alimentadora, ¿no? Se está hablando de cómo se conectan, ¿no? Por ejemplo, acá está hablando que llegó a Sullana, luego voy a Piura, por las redes existentes tanto nacionales, en el caso de la P3N que se indica aquí, ¿sí? De la P1NL, pero también de vías departamentales como la PI 104, ¿sí? Ahí ya cambió la codificación que les había hablado, la PI significa Piura, y ya estamos hablando de vías departamentales, estamos 104, 109, 110, esos corresponden a Piura. Y si hablamos de PI 900, PI 1000 y pico, hasta 1020, por ahí, estamos hablando de la red vial vecinal, ¿sí? Porque la numerología y la clasificación va desde las departamentales, ¿no? Tumbes, Piura y bajan, y luego comienzan y continúan con cada departamento, ¿sí? La numerología. Bien, es una manera de ver cómo se fueron clasificando y determinando estos corredores logísticos. Tenemos el caso del corredor logístico 15, ¿sí? Este es el que abarca hasta la frontera con Ecuador, ¿sí? El corredor logístico 15 que parte desde Piura y va hasta
Ecuador. Aquí sí, gran parte de esta red vial pertenece también a Tumbes, ¿no? Y aquí habla también de todo lo que es la red que alimenta este corredor, y siempre los puntos más lejanos son en nuestra sierra. Y aquí en este cuadro se está hablando del tipo de redes que conforman y alimentan a todo este corredor, perteneciendo a la red nacional el 16%, a la red departamental el 14%, a la red vecinal el 68%, y caminos de herradura 0.68%. Entonces, estamos hablando de todo lo que es la red alimentadora de este corredor, de acuerdo a la ya existente. En este corredor, estamos hablando de Piura y Tumbes, y en Piura se transporta alrededor del 75% de todos los productos por este corredor, correspondiendo a 932.000 toneladas, y las cadenas logísticas transportadas también aquí estamos hablando de cereales, en este caso en primer lugar, banano, cítricos, mango. Es decir, estamos hablando la conexión Piura-Tumbes, ¿no? Que conforman esta vía, estamos hablando del total de productos transables y no transables. Hablar de productos transables, estamos hablando de los productos que se comercian en el exterior y los no transables que se comercian en el país. Esta red alimentadora, 15, ¿sí? Básicamente se determinó que los distritos de Paimas y Montero eran los distritos de baja conectividad. Es decir, que son los que más comercian sus productos hacia este corredor y son los que tienen la más baja conectividad, ¿sí? Continuando en cuanto al eje estructurante, la carretera Panamericana Norte que va hasta Piura, es el mapa de este eje estructurante. Y esta vendría a ser la conectividad en lo que corresponde a Piura netamente, ¿sí? Y que viene, ¿no? Sabemos cómo ingresa desde Lambayeque, de Chiclayo, y llega hasta Piura, y básicamente estamos aquí, pues, la parte de Sechura, donde podemos visualizarlo, y esta parte es todo lo que son los distritos, como red alimentadora, los distritos de Catacá, Larera, Curamore, La Unión, Vice, Bernal y parte de Sechura. Dentro de los productos transportados por estos departamentos, como hablamos del eje que viene desde Lima hasta Piura, estamos hablando de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura solamente en productos transportados representamos el 1.95, cuando hablamos de 9.772.000 toneladas, ¿no? Entonces, lo que se transporta propiamente de nuestra zona es 1.95% respecto al total de productos que se transportan por este eje estructural. En el eje estructural, aquí estamos hablando de los 9.772.000, de los cuales 1.95 corresponde al departamento de Piura, y dentro del departamento de Piura se ha más o menos calculado este porcentaje, que son cereales, uva y legumbres, dentro de lo más representativos en cuanto a el transporte de estos productos. Estos son el eje estructural norte, ¿no? Que no se identificaron los distritos de baja conectividad porque básicamente estamos hablando de este círculo. Entonces todos quedan cerca, la carretera atraviesa prácticamente esta carretera, todo lo que es la parte del Bajo Piura. Bien, continuando entonces, un poco aquí he querido un poco hacer un resumen de lo que es el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos del Perú, y el plan también, lo que decía el último plan aprobado en 2019, el Plan de Desarrollo Logístico de Vías Subnacionales. Acá se han identificado 57 cadenas relevantes de productos. 17 de ellas son exclusivamente de exportación, 7 de importación, 16 combinadas, exportación e importación, y 7 cadenas de comercio nacional. Las mismas cubren el 99% del volumen exportado y el 98% significa flujo de exportaciones totales en esta región. Y
Y ahí, así también con el 93% en volumen y el 83% también hablando de importaciones. Para las cadenas de comercio nacional, la cobertura es del 99% a la producción nacional y contribuyen al 91% del valor agregado bruto manufacturero. Para determinar esto de las cadenas relevantes y las cadenas logísticas, se tomó en cuenta también estudios de demanda de carga y pasajeros que se realizaron en el 2010-2011, y en base a ellos se fueron actualizando en algunos momentos en el tiempo. ¿Sí? Lo cual permite determinar todos estos flujos, el origen y destino de las mercancías transportadas. ¿Sí? Por eso se puede hablar en los cuadros que hemos presentado, cuáles corresponden a los departamentos, cuántos Apure, cuántos Atumbes, y así, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, el volumen de carga que se moviliza por esta red vial nacional, que es el de uno de los estructurantes, son 162.000 toneladas diarias, y el 80% de la misma transita por estos corredores logísticos identificados. Por ello, la importancia justamente en esta clasificación. 20 corredores logísticos, 2 ejes estructurales y 57 cadenas a nivel nacional relevantes. La clasificación de acuerdo a estas cadenas se ha mostrado lo que se ha estimado en estos estudios según segmentos productivos. Tenemos una clasificación definitiva de cadenas, ¿sí? De cadenas logísticas, de los segmentos productivos de estructuración por exportación, ¿no? Dentro de los cuales se encuentran productos agrícolas, productos del mar, industria química, minera, alimenticios industriales, etc. Y dentro de lo cuales son la estructuración por importación, ¿no? Esta es la relación de las cadenas de importación por familias, estamos hablando también de productos agrícolas, alimenticios, etcétera, y aquí estarían determinados, por ejemplo, en productos agrícolas para exportación, estamos hablando de aguacate, cebollas, mangos, alcachofas, cítricos, pimientos, banano, espárragos, uva, café, legumbres, ¿no? Que son los que están orientados más a la exportación. Y así continuando también están los que corresponden a exportación e importación, según la clasificación de cadenas, y la que son básicamente exclusivamente para el mercado nacional. ¿Sí? En el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos en el Perú y en el Plan de Desarrollo Logístico en vías subnacionales, que les decía que justamente ha sido aprobado con la resolución ministerial 061 del 2019, ¿sí? Este plan de desarrollo logístico, entonces ya haciendo un análisis en vías subnacionales, se aplicaron distintos criterios y determinaron un modelo. Este plan de desarrollo ha servido para que en el país se determinen los corredores alimentadores de estos 20 corredores logísticos que les he mencionado, ¿no? Y para priorizar a futuro las vías que se irían a intervenir tanto a nivel regional y o provincial en coordinación con el ministerio para lograr esta mejora, digamos, que se tiene y esta visión a nivel de país en cuanto a lo que es las redes viales, ¿no? Entonces, se determinó una estrategia de desarrollo de los corredores logísticos planteando un modelo mixto que corresponde a tener en cuenta las consideraciones de lo que es el transporte y la comercialización a nivel internacional de los bienes transables, y también, por otro lado, un modelo mixto. ¿Por qué? Porque también hay que considerar todo el tema que es la comercialización local, digamos, a nivel de país. Entonces, estos consideran algunos componentes de ese sistema, un poco lo explico como para que se entienda esta visión macro que tiene el país, en cuanto a lo que son 3 componentes básicos de este sistema logístico, que es infraestructura, servicios y procesos, ¿sí? Los procesos más orientados a lo que es la gestión de todo lo que es comercialización de productos, ¿no? En el segmento de mercado internacional se habla de una demanda de infraestructura, de servicios eficientes, en los nodos sobre todo de carácter fronterizo, tanto a nivel marítimo, aéreo y terrestre, con costos de calidad atractivos para el usuario y un sistema de distribución física internacional. Es decir, si estamos hablando de que en el país quizás venga alguna empresa a producir
algún tipo de producto, no solamente se ve disponibilidad de tierra, disponibilidad de agua, sino también en la parte de la comercialización. ¿Cuáles son mis costos para sacar mi producción hacia el exterior o hacia el mercado local? ¿Cuánto significa de ello los costos de transporte? Y por eso es importante pensar como país en ofrecer mejores posibilidades en cuanto a este concepto de tener en cuenta tanto infraestructura, que no corresponde solamente a tener carreteras en buen estado, sino también servicios adicionales y temas de procesos, ¿no? Entonces, eso en cuanto al mercado internacional. Y el mercado doméstico, ¿qué es lo que demanda el mercado doméstico? Demanda infraestructura, infraestructura buena de las carreteras, infraestructura de apoyo para la distribución de las mercancías y también logística urbana. Del último kilómetro, ¿por qué se habla? ¿Por qué? Porque muchas de nuestras vías terminan cruzando pueblos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una carretera nacional, es la carretera que se va al Bajo Piura, que sale de Piura y va hasta Sechura, y esa atraviesa todo lo que es hasta ahora la parte urbana de todo el Bajo Piura, por lo cual se ha creado una departamental, ¿no?, que sale desde el desvío de Vice hacia la carretera Piura-Paita, a la altura de la empresa de Pacasmayo, con la finalidad de que el transporte pesado cruce, trate de salir por vías diferentes a las cercanas a la parte urbana. Que es el problema, no de Piura, es el problema del problema nacional. ¿Por qué? Porque en general el concepto de cómo me asiento como población es alrededor de una carretera, cercana a una vía, ¿no? Entonces, hemos crecido de forma desordenada, entonces los pueblos se han ido creando cerca a las vías, los pueblos nuevos, digamos, y la expansión urbana también está asociada a la existencia de una vía cercana, ¿no? Entonces, eso hace que no solamente en Piura, como les menciono, sino en muchos, eso lo hemos podido ver, digamos, hasta en las noticias, ¿no?, como cuando hubo un problema de establecer un peaje, estaba dentro de la que es prácticamente una zona urbana, ¿no? Entonces, eso a medida que es un proceso que nos cuesta como país, pero que evidentemente se trata de mejorar. Estos serían los componentes para mostrarles, y como ejemplo, del concepto de un modelo mixto, ¿sí? Estamos hablando del segmento de mercado internacional, cómo quedaría, ¿no?, en cuanto a lo que es, a los tres componentes, infraestructura, servicios y procesos. Por ejemplo, si estamos hablando del mercado internacional, para la infraestructura necesitará puertos, aeropuertos, una red de plataformas logísticas que permita esta comunicación y nodos de comercio exterior, carreteras troncales de carga, ¿no?, pasos de frontera, carreteros en buen estado, eso en cuanto a la infraestructura, ¿no? Y los servicios, por ejemplo, que permitan estándares de calidad internacionales, están establecidos, ¿no?, pero que permitan, por ejemplo, un servicio de almacenamiento bajo custodia, si tengo que parar en algún lado, servicio de contenedores, transporte internacional, agenciamiento aduanero, etcétera. Y dentro de lo que son los procesos, estamos hablando de todo lo que es la gestión de la comercialización de estos grandes, digamos, porcentajes de producción que se van hacia el exterior, porque estamos hablando del mercado internacional, y ya se está hablando de lo que son los procesos en cuanto a la simplificación, por ejemplo, de temas aduaneros, ¿sí?, de cuestiones de reducción de barreras no tarifarias aplicables al sector transporte, también como la gestión de la seguridad en cuanto al transporte de sus productos. Y cuando se habla del sistema mixto, de lo que se quiere lograr de un mercado doméstico, estamos hablando de la infraestructura especializada también, contando con vías que permitan también un transporte continuo, ¿no?, en vías en buen estado, una red nacional. Alguna vez hemos hablado de los track centers en vías concesionadas, ¿sí?, es decir, también servicios, eso adonado a los servicios que podrían presentarse como es en otros países, en cuanto a contar con toda la logística que pueda necesitar un transportista en el camino, ¿no?, en el camino, hasta llegar a su
punto de destino. Sabemos que, por ejemplo, el puerto de Paita, que hablaremos en algún momento, es un puerto donde por ahí sale mucha mercadería nacional, ¿no? Entonces, todo se espera que todo llegue bien. Y bueno, en el doméstico también estamos hablando de servicios como empaquetados, etiquetados, almacenajes, y como procesos de gestión, también servicios al cliente, procesos de formación y certificación profesional, eso para tenerlo en cuenta, sistema de información y difusión. Es decir, aquí es importante también hablar de, tenemos personal calificado para ello, no solamente hablar de infraestructura, sino de todo lo que es servicios y también procesos, ¿no? Bueno, pero para mostrarles esta es los componentes de todo lo que es este sistema mixto que se quiere lograr a nivel, la visión a nivel nacional, ¿no? Y aquí para ejemplificar viene un tema de la cadena del banano plátano al 2014, cada año sacan, esto es una información del Ministerio obtenido del Minagri, también el Ministerio de la Producción, y en este caso tenemos, por ejemplo, que el banano, en este mapa de colores amarillos, vemos todo lo que es la producción de banano, ¿sí? De las cuales 158.331 estamos hablando de producción que se exporta. De las 2.125.000 toneladas que se producen de banano en todas estas regiones que están de color amarillo, un poquito más claro, un poquito más oscuro y verde, estamos hablando que 158.000 son para exportación, que salen por Paita. Sumado da son 159.000 y pico, ¿sí? Pero de ellas, casi todo el banano que se exporta, estamos hablando que sale por Paita, ¿sí? Aquí estamos viendo la composición de esta producción. Piura está produciendo el 11% de todo este banano al 2014, ¿no? Y estamos hablando de todo lo que son los exportadores. La mayor cantidad sale evidentemente por Paita, y estamos hablando de acá se mencionan los países de destino, en este caso para el producto de banano, entre los que se encuentran Holanda, 42%, etcétera, etcétera, ¿sí? Estamos hablando entonces de 159.491 toneladas de bananos son las que se exportaron en 2014. Bien, hasta ahí todo lo que es la conectividad, ¿sí? En cuanto a este concepto de corredores logísticos en nuestra región, ¿sí? Si hablamos de conectividad, un poco para mostrar, estamos hablando también de todo lo que significa el parque automotor para nuestro departamento, que es el parque automotor en circulación, y también lo que significa el transporte de carga, y como un añadido, también nuestros mototaxis. No tengo información de motofurgones, que son los que ahora uno ve a niveles distritales, que transportan mucho los productos hacia los mercados locales en muchos centros poblados, ¿no? Entonces, en Piura, el 2019 existen 62.419 automóviles, ¿sí? El año 2019, esta información es del compendio estadístico del INAI al 2020, ¿sí? Y en el año 2012, estábamos hablando de 42.000 unidades conformaban el parque automotor, y estamos hablando del 2019 de 62.000. 11.129 unidades de transporte de carga. Cuando se habla de transporte de carga, aquí lo que se está mencionando son desde camiones de 2 ejes, que son los que transportan productos, ¿no? Y 4.000 a esta fecha, el 2019, estaban registrados, no que existan, pero registrados, 4.426 mototaxis. En cuanto a conectividad, también estamos hablando de brecha digital. Esta brecha digital que estamos mostrando aquí, clasificada por provincias, les dije en algún momento al inicio de la exposición, que es difícil encontrar información a nivel provincial. Entonces, aquí sí estamos hablando, pero de una brecha digital por provincias, pero el 2017, que es del último censo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de hogares sin internet muy alto en la sierra, pero no tan alto también en las demás provincias, ¿no? Estamos hablando de hogares sin internet, ¿no? 77% la provincia de Talara,
75% de la provincia de Piura. Hogares sin teléfono celular, ahí sí hay diferencias, ¿no? Es decir, sin celular, las provincias de la Sierra hasta Morropón son porcentajes mayores. Similar situación ocurre para los hogares sin PC, laptop y o tablet, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pero la situación ha cambiado. Sí, la situación ha cambiado. Es decir, la pandemia nos sacudió a todos y, por ejemplo, esta brecha digital que importa mucho que mejore, ¿no? Es justamente con las instancias responsables para que nos actualicen y nos permitan obtener información más cercana. La información más cercana que yo he podido encontrar es al 2020, que es Piura, tiene una conexión a Internet y su tasa de acceso es del 57.9%. ¿Sí? Estamos hablando publicada el 2020 según OCIPTEL, pero con data del 2019, lo cual no incluye los efectos de la pandemia. Entonces, estas cifras sí se van a mover, evidentemente, pero es mostrar lo que se tiene. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del plan, del plan justamente de desarrollo del PDRC de Piura, en esta actualización que se está haciendo, evidentemente vamos a priorizar, vamos a determinar problemas, variables importantes, y de ahí nacerán los objetivos estratégicos y acciones estratégicas a nivel regional, ¿no? Entonces, en todo este proceso vamos a ir incorporando y mejorando data, pero así como lo haremos, tendremos que hacer una línea base y una línea de corte, ¿no? No podemos ir actualizando si no, nunca se termina. Entonces, habrá una línea base y sobre esa línea base se trabajará. Evidentemente, estamos hablando de 2021, sería el 2020, ¿no? Pero el 2020 no mostraría datos de una secuencia histórica en 2016, 2017, 2018, 2019, ¿qué pasó? Y el 2020 tendríamos un bache por el efecto de la pandemia. Entonces, eso hay que ir viendo de qué manera nosotros lo analizamos en el desarrollo como equipo técnico, ¿no? Pero sin embargo, en todos los temas, el incorporar data, hay que hacer un corte, porque si no, es el concepto de nunca acabar, ¿no? Si bien es cierto, aquí es una caracterización, es decir, mostrar el territorio de Piura, qué ocurre en todos los sectores que venimos estableciendo, que están clasificados de acuerdo a dimensiones presentadas para el desarrollo, de acuerdo a la metodología, ¿no? Hay que tener en cuenta este concepto, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a cortar para la información? Porque aquí lo que estamos haciendo es presentar una información para que las entidades que están relacionadas con esta información nos aporten al equipo para, evidentemente, tener una caracterización mucho más clara y, evidentemente, gracias por ello, ¿no? Entonces, la conexión a Internet, estamos hablando del 57.9% al 2019, y hasta ahí entonces lo que corresponde a la conectividad en cuanto a Internet. Y para mostrar también en cuanto a telefonía móvil, Piura tiene el año 2019 1.497.000 líneas, ¿sí? De las cuales el 40.6 corresponde a la empresa de Telefónica, ¿sí? Alrededor del 41%, y las líneas de telefonía móvil a través de los años, ¿sí? Aquí tenemos las líneas de telefonía móvil han ido en aumento, ¿sí? Entonces, esa es una información estadística en base a la información del Programa Multianual de Inversiones de 2021-2023, que, bueno, hasta donde se obtuvo la información era el más reciente. El PMI al 2022-2024, algunos sectores ya lo tienen. En este caso sería el anterior, que siempre van actualizando data. Y bueno, la empresa más representativa es Telefónica, y siguiéndole, claro, con el 22.2% de todas las líneas que se tienen en la región en cuanto a telefonía, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces se ha considerado el tema de transporte, haciendo el realce en lo que es el transporte terrestre, ¿sí? Como les había mencionado inicialmente.
Agradezco mucho a todos por haberme escuchado. Para el tema siguiente haremos un corte y vienen, por favor, los aportes de todo el equipo y dejo de compartir pantalla para eso. Sí, creo que dejé de compartir pantalla. Sí, ya dejaste de compartir pantalla, Gisela. Gracias por la exposición, muy amena. Si alguien quiere opinar o hacer algún aporte, queda abierta la sesión. Bien, tenemos... Hola, sí, buenos días. Sí, adelante. Gracias, amigo Hugo. Bueno, felicitar a la economista Gisela Davis por la presentación. Es importante tener claro el panorama de los temas de infraestructura y también la brecha digital. Qué bueno que el CEPLAR esté haciendo ese trabajo de poder mapear la situación actual y saber cuál es esa brecha que debemos todos trabajar unidos para superarla, ¿no? En temas de infraestructura, la región Piura ofrece un gran potencial, teniendo en cuenta la red vial y la salida que tenemos a través del puerto de Paita, ¿no? Consideramos que esto se puede integrar para que la región cuente con un sistema logístico como un polo de comercio internacional. A esto, claro está, hay que inyectarle las tecnologías de automatización, de análisis, de predicción y monitoreo de flujo de bienes. Para nombrar un claro ejemplo, tenemos nuestros productores del banano, productores de limón, de mango. Entonces, el reto está en cómo ellos llevan sus productos desde donde los producen hasta otras partes del mundo. Podemos aprovechar toda esta infraestructura, pero repito, es importante inyectarle estos componentes además de una apuesta por mejora en la infraestructura y el fortalecimiento de capacidades, competencias en las personas que darán vida a todo ese sistema logístico, ¿no? Piura ofrece este enorme potencial y lo que yo veo como oportunidades es que si podemos integrar todo eso, repito, viendo a Piura como ese hub logístico transfronterizo, veo como buenas oportunidades la generación de acuerdos comerciales internacionales, que Piura sea esa ventana también para ofrecer, como para acoger productos. También veo mercados potenciales de productos agrarios, agroindustriales, medicinales, orgánicos. Y aquí también es importante aprovechar, considero, las oportunidades que ofrece el CEPAITA y el límite que tenemos con la frontera con el Ecuador, ¿no? Reforzar ese dinamismo de intercambio cultural económico de Ecuador, del sur de Ecuador con el norte de Perú, en este caso Tumbes, Piura. Asimismo, es importante que todo este sistema logístico, que parte de una mejora en la infraestructura vial, la brecha tecnológica, yo veo como oportunidad una conexión bimodal con Brasil, ¿no? El intercambio potencial de comercio entre ambos países nos puede venir muy bien. También considero que es importante capitalizar el volumen comercial con otras regiones, con el tema de Amazonas, con el tema de Cajamarca, Tumbes, Lambayeque, Loreto. Es decir, partir, claro, de la mejor infraestructura, pero ver cómo eso se operativiza. Y también tenemos que poner esa mirada, esa apuesta en las regiones cercanas a Piura. Sin duda alguna, es importante, considero,
que se diseñe un sistema logístico para garantizar que toda esta oferta de productos, ¿no?, ya sea fruta o productos agrobiológicos, lleguen adecuadamente a su destino. Entonces, en resumen, es toda una suma de esfuerzos desde la parte de infraestructura, la brecha digital, los sistemas tecnológicos y el desarrollo de las competencias de las personas que darán vida a todo este sistema. Considero que si podemos andar o considerar estos temas, podremos hacer que la región Piura sea un hub logístico transfronterizo. Eso quería compartir. Muchas gracias. Excelente participación, Marlon. Muchas gracias. Gracias Marlon por la participación, por tus aportes. Justamente ese es lo que tú estás diciendo, es el concepto que se tiene de lograr del país, ¿no? Es decir, y es un trabajo que se viene haciendo hace más de una década. Sin embargo, como les digo, vamos avanzando y retrocediendo, pero esperemos plantear desde la región quizás algunas mejoras, pero como tú dices, eso es una solución integral, ¿no? Hablar de competencias también, hablar de las universidades que capaciten que se creen ofertas educativas de tal manera que sean más orientadoras hacia esa concepción de que voy a tener trabajo también, ¿no? Estudio porque me parece la universidad porque también hay un campo que explorar, ¿no? Y las condiciones, las políticas nacionales están dadas para ello, ¿no? Entonces esa articulación que tenemos también es bueno pensarlo así, ¿no? Acá hay una pregunta, gracias Marlon por tu aporte, estoy anotando las cosas. Y hay una consulta del economista Guillermo Dulanto, ¿sí? Y porque él le está escribiendo porque tiene problemas con el micro. Y está aquí justamente, voy a repetir su pregunta, dice, ¿cuáles son los organismos nacionales que intervienen en la región en el tema de transporte? Después, dice, las vías de Paima, Sayabaque, de Canchaque a Huancabamba son competencia nacional, ¿no interviene el GRP para nada en este tema? Bien, aquí un poco el tema de transporte es inmenso y tiene un histórico, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Entonces, respecto a la primera pregunta, ¿no? Los organismos nacionales que intervienen en la región Piura, el tema de transporte son todos. Es decir, tenemos desde el nivel nacional, el nivel gobierno regional, me refiero, y gobierno local. Es decir, tenemos las tres competencias, porque como dije inicialmente, tenemos las tres tipos de redes viales en nuestra región, ¿no? Entonces, tenemos competencias nacionales que se encargan de las redes viales nacionales. Cuando uno habla, por ejemplo, de peajes, los peajes solo se establecen en las redes nacionales, ¿sí? Que son las que, ¿por qué? Porque son donde supuestamente son transportadas las grandes cargas de los flujos comerciales. Por lo tanto, ya hay peaje, ¿sí? Y eso lo maneja todo el nacional. Las carreteras antiguas que tenían categoría departamental, por lo tanto, de competencia exclusiva regional, eran los accesos a Huancabamba y los accesos a Ayabaca. Ahora ya no, ahora son de competencia nacional exclusiva. Por eso uno cuando va a Chulucana, si se va a Huancabamba, está viendo un permanente mantenimiento de la ruta. Eso lo hace el nacional, ¿sí? En general, carreteras concesionadas, ¿sí? Entonces, estamos hablando que también hay Provías es un representante descentralizado del MTC que se encarga de hacer las coordinaciones, ¿no? Y tanto de sus intervenciones como de ser coordinador con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ¿sí? Entonces, cuando usted, economista Dulanto, pregunta por Paima, Sayabaque y Canchaque, sí, son de competencia nacional. No tenemos injerencia nosotros, solamente hacer coordinaciones. ¿Sí? Entonces, el mantenimiento de esas vías son de competencia nacional. Entonces, cuando alguien le reclama al gobierno, pues no, vaya a gritar Provías, sin desligar la responsabilidad de coordinación que debe hacer permanentemente el gobierno regional a través de su dirección, ¿no? Atendiendo los pedidos de la gente, ¿no? Por ejemplo, la Dirección Regional de Transportes tiene unos planes anuales que son las intervenciones que hacen en el mantenimiento de sus vías, ¿sí? Cuando con el tema de la ley de descentralización se descentralizaron muchas funciones, dentro de ellas
lo que son el transporte, las vías departamentales y vecinales. De las vías departamentales se hacen cargo los gobiernos regionales, de las vías vecinales se hacen cargo de sus vías. Entonces, las competencias para las intervenciones fueron desagregadas a nivel de gobiernos regionales y locales. Y los que más sufren por los recursos son los gobiernos locales, distritales, ¿no? Porque no tienen recursos para mantenimiento. Y cuando quieren mantener una vía, cuando se les cayó algo, tocan la puerta de su provincial y la provincial acoge sobre todo en verano todo el tema el problema de lo que ocurre en sus vías, ¿no? En general, todo asociado también para mencionarlo y está ligado a lo que son las emergencias, por ejemplo, que ocurren en verano por las lluvias. Entonces ahí ya entran los temas a tallar. Yo puedo intervenir en una vía la cual tuvo un deslizamiento, pero la intervención es a través de un fondo que cubre las emergencias, ¿no? Que ha sido afectada que una infraestructura de transporte, ¿no? Entonces, eso por un lado también en las emergencias y en lo que sí son mantenimientos de tipo rutinario y mantenimientos de tipo periódico, corresponde a la Dirección Regional de Transportes, que es su competencia y responsabilidad mantener las vías departamentales. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, un tema para coordinar es con las provinciales que estén presentes, con el tema de la información, un poco de lo que son sus institutos viales que manejan la información de las vías a su cargo y que podría pensar en incluirse, ¿no? en lo que es la caracterización, ¿no? Porque de ahí van a nacer el desarrollo de las demás fases, ¿no? De los demás pasos de la primera etapa, que es el diagnóstico, que continúa después de esta caracterización, donde viene establecer los problemas, establecer las potencialidades, ¿sí? Y las brechas. Entonces, en el tema de transporte, ¿sí? Es importante también que los representantes de las municipalidades en el tema exclusivo de transportes y conectividad coordinen con sus institutos viales si tuvieran algo que aportar al tema presentado, ¿sí? Bueno, como venimos trabajando desde el equipo CEPLAR, en la información, esta charla va a ser publicada, ¿no? Va a ser editada y además compartida la exposición con el grupo de ELETA, ¿sí? Bien, gracias. Por favor, si alguien puede aportar más, estamos a la Gisela, no se espera. te escucha. ¿Aló? Hola, hola. ¿Ahí me escuchas? Hola. Hola. Sí te escuchamos, Gisela. Ah, ya. Bueno, mira, el aporte es de ustedes que forman el equipo técnico ampliado y son responsables realmente somos responsables de la formulación y eso también es importante incidir. El equipo técnico es el responsable de la formulación, de la actualización de este plan de desarrollo. Por eso muy importante su participación y aportes. Y nosotros como CEPLAR somos los que y coordinamos al equipo de trabajo, pero todos somos responsables de este plan de desarrollo. Más adelante también, evidentemente, las mesas técnicas con la participación de otros especialistas y con la participación tan importante de lo que es la población a través de la sociedad civil, ¿no? También la academia, porque en todo lo que vamos viendo estamos hablando de importancia, primero, de la capacitación, importancia del recurso humano en los diferentes temas que estamos hablando. Se habló de salud, se habló de educación, que tiene que ver justamente con aportes que se han hecho y de temas también en la educación superior universitaria y tecnológica. Y bueno, y ahora también hablando de lo que es el transporte con este concepto, debiéndolo articular a los planes nacionales,
importa también lo que es la educación, ¿no? Por eso la participación también de la academia es importante en este grupo de trabajo, de equipo técnico. Bueno, si no hay ninguna otra participación, por ahora, agradeciendo a todos, en espera si alguien quiere participar, para entonces dar por concluida con esta presentación, y le paso entonces el micro a Raúl Valdivieso, o en el caso, si no, hacemos una pequeña interrupción para pasar al otro grupo, porque seguramente irán incorporando a lo mejor otras personas, ¿no? Bien, gracias por todo. Muchas gracias, Gisela, por tu participación, por los aportes de los participantes también. Bueno, ahorita bueno, nos quedan unos minutos para iniciar la próxima reunión, pero si la mayoría también está presente en la siguiente temática que va a ver nuestro amigo y compañero Jan, podemos iniciar de acuerdo a lo que decida la sala. No sé si están de acuerdo o esperamos a las 11 como está programado. Para hacer recordar, digamos, el desarrollo todavía con falta de infraestructura y cultura, me parece que cultura está a las 11 y faltaría todavía infraestructura, ¿sí? Exponer de mi parte y cultura también. Entonces, estamos hablando de 2 temas que me faltarían para que luego se incorpore Jan. Hacemos un pequeño descanso de 5 minutos, 10 minutos, comenzamos 10:30, en media hora que me corresponde culminar, creería que ya estaríamos culminando con la parte de infraestructura, ¿sí? Para luego continuar a las 11, porque debe incorporarse en cultura y turismo. Está invitada la desconcentrada de cultura, que hemos hecho las coordinaciones y va a participar, y está programada, si no me equivoco, según el cronograma, para las 11. ¿Sí? Bien, les agradezco a todos, muy amables, y nos vemos en 10:30. 10:30 estoy continuando con lo que es infraestructura, que es el siguiente tema. Gracias.